pastas para tener de creepy fondo. Muchas gracias a Yen 2020 y hola perros y tu hermana por ser nuevos miembros del canal. Me ayudan muchísimo. Este título fue gracias a Redry. Y además miembro del canal, qué crack. Empezamos. Solo presione el botón. Paul tenía 300.000 razones para presionar el botón rojo que tenía justo frente a él. Incluso sin el dinero, ya tenía 2 razones de peso para hacerlo. Miró el botón azul. No se le ocurrió ni una sola razón para elegirlo. Ni siquiera la cara suplicante de su amada esposa. La mujer con la que llevaba más de 10 años casado. Su amor de la infancia. La madre de sus 3 hijos. Encima de la cámara de gas que encerraba a su esposa y al único hombre en quien pensó que podía confiar, se reproducía en bucle un video. Era ella, su esposa, teniendo relaciones con su mejor amigo. Paul bajó la mirada hacia la pierna que había perdido al salvar a ese mismo amigo de una bomba en Europa. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras observaba a ese hombre, por el que sacrificó una parte de su cuerpo, besando con pasión a su esposa. Una voz hablaba desde los altavoces, revelando datos del engaño. Tuvieron sexo en tu cama matrimonial mientras tú yacías herido en el hospital. Tuvieron sexo en el auto 10 minutos antes de recogerte el primer día que saliste del hospital. Una de tus hijas no es tuya. ¿Cuál será? La mano de Paul temblaba sobre el botón rojo. El odio lo inundó al escuchar cada detalle de la traición. Si lo presionaba, mataría a su esposa infiel y a su amante. Si presionaba el azul, los salvaría y seguiría con las manos vacías. Pero el enojo se transformó en tristeza. A pesar de todo, no soportaba ver miedo en los ojos de su esposa. Algo dentro de él no lo dejaba hacerlo. No podía quitarle a sus hijos a su madre. La audiencia guardaba silencio absoluto. Se podía oír una aguja caer. Todos contenían la respiración. Habían venido a ver a alguien morir, y estaban seguros de que no se irían decepcionados. Paul presionó con fuerza el botón azul. La puerta de la cámara de gas se abrió, liberando a la esposa y al amante. El público soltó un gemido de frustración mientras la mujer salía de la cámara. Paul la esperaba con los brazos abiertos, listo para abrazarla. Pero ella caminó hasta la mesa y, sin mirarlo siquiera, presionó el botón rojo. Una trampilla se abrió detrás de Paul. Desde una pantalla roja emergió un hombre enmascarado con un arma y le disparó en la cabeza. Su cuerpo cayó sin vida por el agujero. El público del estudio estalló en aplausos mientras la pareja infiel bailaba en el escenario celebrando su premio. La próxima semana en Infieles. Karen confronta a su madre por acostarse con su esposo. ¿Quién ganará esta vez? Este programa siempre me sorprende. El idiota debió tomar el dinero. Me reí mientras cambiaba de canal. Waifu. Siempre pensé que la obsesión era inmediata. Simplemente ves algo y al instante sabes. Quiero eso. Lo necesito. Tal vez para algunos sea así. Pero para mí, la obsesión fue una lenta combustión. Tan lenta que solo me di cuenta de lo que sucedía después de que ya me había prendido fuego. Mi obsesión comenzó con un simulador de citas. Básicamente, son juegos de aventuras donde tú eliges el rumbo de la historia, con personajes de anime. La mayoría de los juegos te permiten personalizar tu avatar para mejorar la inserción del jugador. Es ridículamente cursi, pero inofensivo. Seré honesta. Soy una weeaboo. No solo cualquier weeaboo, sino del tipo que públicamente prefiere Fullmetal Alchemist sobre Star Wars. Quizá entendible, no tenía muchos amigos, ni mucho menos una pareja. Estaba increíblemente sola. Así que tal vez mi inclinación hacia los simuladores de citas era inevitable.
Todos siguen el mismo tropezón del harén, donde inexplicablemente tienes 12 personajes compitiendo por tu afecto. Es un concepto atractivo para los emocionalmente aislados. Probablemente probé unos 50 simuladores en total. La mayoría eran tan patéticos incluso para mí. Pero seguía volviendo a uno en particular. O, mejor dicho, a un personaje en particular. Toru, de Ninja Shadow, era mi chico. Mayor, directo, experimentado, consciente de sí mismo y atractivo como el infierno. Al principio fue una distracción divertida. Entraba a la app cada pocos días, leía un poco, recogía objetos para el avatar, y lo dejaba por la semana. Pero con el tiempo, me fui involucrando. El asunto es que pierdes historias, objetos y promociones si no entras todos los días. Solo me llevaba un par de minutos, ¿por qué no? Si no lo hacía, me estaba engañando a mí misma y perdiendo las ventajas del juego. Y ahí empezó a ir todo cuesta abajo. Antes de darme cuenta, comenzaba a revisar cada pocas horas para leer capítulos y recoger objetos. A veces entraba solo para mirar a Toru. Mi obsesión fue el tipo de descenso lento que básicamente culmina en un entierro en vida. Pasaba todo mi tiempo pensando en Toru. Me ponía ansiosa si el trabajo me impedía abrir la app, y me alteraba si no alcanzaba la mejor posición en las competiciones del juego. Cuando los objetos de mi avatar que coincidían con mi apariencia y estilo en la vida real no coincidían con los gustos de Toru, me sentía mal. Y cuando encontraba objetos o tomaba decisiones de la historia que a Toru le gustaban, estaba en las nubes. Estaba eufórico durante horas, hasta que otra mala decisión volvía a arruinar todo. Toru se convirtió en mi enfoque, el centro de toda emoción y deseo. Leí su historia cientos de veces. Gasté dinero real en moneda del juego y contenido premium solo para tener más de él. El juego era lo último que revisaba antes de dormir y lo primero que veía por la mañana. Él era todo lo que quería. Habría dado cualquier cosa. Pero ya tenía mi mente y mi corazón. ¿Qué más quedaba por dar? Sé que es profundamente patético. Pero cuando no tienes nada, te aferras a lo que está cerca. Este juego idiota era todo lo que tenía. Sabía que no era real. Eso era parte de por qué era tan fácil. Es seguro volcar toda tu energía en una fantasía. Y valió la pena. Porque hace un par de meses, desperté junto a Toru. Me estiré perezosamente, los pies presionando contra un cuerpo cálido. Pensé que era mi perro. Tenía una vaga noción de que parecía demasiado grande, pero no lo consideré raro. Al menos, no hasta que un brazo cayó sobre mi cintura. Me incorporé rápidamente y me giré, enredándome en las sábanas y casi cayéndome de la cama. Ahí estaba. Cabello blanco como la seda, ojos azules profundos y un rostro que podía romperle el corazón a cualquiera. Toru. Era una persona real, de carne y hueso, no un dibujo animado. Pero lo reconocí de todos modos. Los rasgos poseían esa calidad inconfundible, tallados, con planos suaves y ángulos marcados. Sin mencionar su coloración distintiva. No, era definitivamente Toru. La pregunta no era quién, sino cómo. Una sonrisa traviesa se extendió por su rostro, acentuando sus pómulos altos y afilados. ¿Qué pasa? ¿No es esto lo que querías? La luz del mediodía entraba por la ventana, bañándolo en un resplandor etéreo que lo hacía brillar como porcelana teñida de oro. Sé que suena una locura, pero cualquier resolución que tenía se debilitó. Se levantó y caminó hacia mí. La luz resbalaba sobre su piel, realzando su físico con una impresionante claridad. El miedo se apoderó de mí. Superaba fácilmente los 2 metros. Su cuerpo estaba cubierto por músculos bien definidos. Nunca podría defenderme. Podía matarme con un golpe bien dado. Me retiré involuntariamente. Él extendió las manos juguetonamente. No tengas miedo. Nunca te haré daño. Esa sonrisa volvió a dibujarse en su mejilla. A menos que quieras que lo haga. ¿Qué puedo decir? Literalmente, es un sueño hecho realidad. El único inconveniente fue que mi perro lo odiaba. Estaba decepcionada, pero no sorprendida. No sabía con qué estaba lidiando, pero sabía que no estaba bien.
Tampoco me importaba. Él habría sido perfecto solo con su apariencia, personalidad o enfoque inquebrantable hacia mí. Si los ponía todos juntos, él era mi Shangri-La. He vivido toda mi vida en el mismo pequeño pueblo. Como suele suceder en los pueblos pequeños, los chismes viajaban a la velocidad de la luz. Mi misterioso y exótico novio era el tema de conversación. Pasaron 2 días hasta que alguien intentó seducirlo. Estaba en el trabajo, y tengo que trabajar. Toru es un hombre perfecto, no rico, cuando mi arrendadora se acercó. Es una mujer encantadora, exitosa, solo un par de años mayor que yo. No es una mala persona. Fuimos a la escuela juntas, siempre fue amable, e incluso me hizo un favor con el alquiler cuando perdí mi trabajo de medio tiempo el año pasado. Nada de eso impidió que se acercara a Toru. Entré a la habitación después de lo sucedido. Harapos manchados de sangre y trozos de piel cubrían mi sala, acentuados por los ocasionales coágulos de vísceras relucientes. Toru estaba tirado en el sofá, chupando contento un Fendur. La sangre empapaba su ropa y se deslizaba por su cabello pálido. Mis rodillas cedieron, dejándome caer al suelo. Un atisbo de preocupación cruzó su rostro. Se sentó. «Quédate ahí», susurré. «No tengas miedo. Es lo que ella se merece». Su voz grave, indignada, de alguna manera resultó reconfortante. Intentó llevarme a la cama. ¿Qué se suponía que debía hacer? Colocó ambos pies en el suelo. Un mechón de cabello oscuro se pegó a su talón, adherido por raíces sanguinolentas. Mi estómago se revolvió. No, esto. Toru se levantó. Solté un sollozo involuntario. Su expresión se torció en una mueca dolorosa y sorprendentemente hermosa. Necesito comer. Necesito energía. Tradicionalmente, la tomaría de ti, pero no es así como me creaste. Una sonrisa rota rozó sus labios. Y me alegra. Mis manos se cerraron impotentes sobre la alfombra. El suave pelaje de mi perro se deslizó entre mis dedos. El horror y la furia atravesaron mi corazón, y me levanté de un salto. ¿Dónde está mi perro? Toru retrocedió, sus ojos zafiros abiertos de par en par. ¿Qué le hiciste a mi perro? La encerré en la habitación. Estaba interfiriendo. Corrí por el pasillo hacia mi cuarto. Mi perro estaba a salvo. Asustado, con algo de pelaje faltante y salpicado con la sangre de mi arrendadora, pero bien. Lo levanté y lloré. Después de un rato, se tensó y comenzó a gruñir. La voz sedosa de Toru llegó desde la puerta. No es que le fuera a hacer daño, pero los animales no sirven. Necesito energía humana. Lujuria humana. Mis entrañas se contrajeron. Me sentí dolorosamente, imposiblemente fría, como si hubiera caído en el océano Ártico. Entonces esa es la trampa. Terminaré como ella. No. No entiendes. Se acercó y me acarició la cara. A pesar de todo, sentí una ola de placer. Mi perro inmediatamente se volvió loco, intentando atacarlo. Desesperado, lo dejé en el pasillo y cerré la puerta. Un segundo después, los brazos de Toru me rodearon. La sangre y las vísceras en su ropa ya comenzaban a oler mal, pero no me importaba. Esto era todo lo que quería. Esto era el cielo. No podría hacerte daño, aunque quisiera. Dijo en voz baja. No es que sea seguro. Pero no soy peligroso para ti. Me abrazó y rozó mi mejilla con su rostro. Mi estómago se dio vuelta agradablemente, pero el miedo permaneció. ¿Qué eres? Una masa hambrienta de energía miserable, atada, moldeada y reformada por tu deseo. Suspira satisfecho. Si te hace sentir mejor, esto es lo mejor que he sido. He estado investigando. No sé con certeza qué es Toru, pero me inclino hacia Incubus o Tulpa. De cualquier manera, la pura fuerza de mi obsesión y amor por una fantasía atrajo alguna forma de energía destructiva, energía hambrienta, y la moldeó en algo hermoso. Eso significa que tengo que mantenerlo, ¿verdad? Sin mí, se convertirá en un monstruo hambriento y sin pensamiento. En algo que solo causa dolor.
No creó un acta de nacimiento ni un número de seguro social para él, lo que significa que no puede conseguir un trabajo real. Así que, durante los últimos meses, ha estado trabajando bajo la mesa. Conoces todo tipo de gente cuando haces trabajos extraños. Claro, todos quieren a Toru. Afortunadamente, algunos de ellos son malas personas que no deberían estar vivas. Como dijo, Toru necesita carne humana y lujuria para vivir. Podría tomar la energía de mí, pero debo haberlo hecho bien al crearlo, porque el pensamiento lo hace llorar. No necesita dormir con su presa, pero ellos deben desearlo. De lo contrario, no los saciarán. No necesita mucho, solo uno cada pocos meses. Me siento triste por mi arrendadora. Ella no merecía eso. Pero me estoy asegurando de que sus otras víctimas merezcan morir. Cree algo tanto hermoso como útil. Quiero decir, realmente, todo es básicamente un servicio público en este punto. No sé cuánto durará. Sé que es peligroso y probablemente no termine bien. Pero hasta entonces, lo disfrutaré como una esponja. Siendo la Uiaburu que soy, le presenté a Toru el anime. Ahora, él se refiere a sí mismo como mi waifu en broma. La mayoría de las veces, me hace sentir cálida, feliz y tan enamorada. Pero otras veces, me pongo a pensar. Si soy yo la que está obsesionada con él, la que lo adora ciegamente, la que hará cualquier cosa para mantenerlo feliz a cualquier costo. ¿No eso no me convierte un poco en su waifu? Estoy buscando una casa que no existe. Está cerca. ¿La sientes? Está más cerca de lo que piensas. Escucha. Si escuchas con atención, puedes oírla susurrar. No importa a dónde corras, no importa a dónde te escondas, solo te acerca más a ella. Ella está en la oscuridad. Ella es la oscuridad. Solo hay un camino. El camino que lleva a su puerta. Y ella está esperando. Todo empezó hace 2 días. Llevaba casi 3 semanas seguidas en la carretera. Nuestras operaciones en la costa este estaban pasando por una reestructuración importante, y la empresa me había enviado para supervisar la transición. Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, había recorrido la costa de arriba a abajo como un loco hasta que preferiría estar en cualquier otro lugar que dentro de un coche. Casi en cualquier otro lugar. Mi esposa me llamaba, y escuchaba al bebé gritar de fondo. En la carretera había estado durmiendo 5 horas por noche, y eso ya me parecía un lujo. Me detuve en un restaurante para desayunar en un lugar concurrido fuera de Fairfax, mientras comenzaba el viaje de regreso hacia el oeste. Le dije a mi esposa que ya iba de regreso a casa, y me pidió que apurara. Te amo. Dijo. Comencé a decir lo mismo, pero el bebé chilló directamente al auricular. Te veré pronto. Dije. Dejé mi teléfono sobre la mesa y me froté los ojos. Todos dicen que somos una familia muy bonita. Pero a veces. Miré hacia arriba, y un anciano estaba sentado al otro lado de la mesa. Me sobresalté y me eché un poco hacia atrás, casi tirando el vaso de agua. El anciano me sonrió y asintió en señal de saludo. Lo miré por un segundo, luego sacudí la cabeza y me reí un poco para mis adentros. Cuando frecuentas estos restaurantes de mala muerte, te acostumbras a ver a raros y personas sin hogar entrar. A veces pueden ser problemáticos, pero la mayoría solo están solos y buscan a alguien con quien hablar. Encantado de conocerte también, amigo. Dije. Me asustaste un poco. No te escuché sentarte. Esperé su respuesta, pero él solo se quedó ahí. Sonriendo. Me moví un poco en mi asiento. Bueno, mira, no puedo hablar mucho porque tengo que seguir viajando, pero ¿qué tal si te invito a una taza de café antes de irme? Él sonreía de oreja a oreja. Sus dientes eran de un amarillo profundo, casi marrón, como montones de madera podrida. Sus ojos estaban hundidos y amarillos, con cataratas azules y nubladas en ambos. Estaba seguro de que era ciego. Estaba perfectamente inmóvil. De una manera antinatural. Como un maniquí.
Saqué mi billetera y dejé unos billetes sobre la mesa. Aquí tienes, amigo, cómprate algo de comer. Me deslicé por el asiento del comedor y comencé a guardar mis documentos de trabajo en mi bolso. Lo miré y aún no se había movido. No. Espera. Su cuerpo no se había movido, pero sus ojos seguían fijos en los míos. De repente, habló. «Vas a casa», dijo. Su voz era chillona y ligera, la voz de un niño. Una voz como esa, viniendo de un viejo podrido, me hizo estremecer. Me encogí de hombros. Sí, tengo un largo viaje por delante. Estaba metiendo papeles en mi bolso, tratando de moverme rápido. Ella te está esperando, dijo. Jaja, sí, mi esposa me mata si me quedo aquí mucho más tiempo. El rostro del anciano se torció en una mueca. No tu esposa. Mamá te está esperando. Es tu turno. Lo miré. Sí, claro. Mira, en realidad tengo que irme. No quiero ser grosero, pero... Él levantó el puño y lo estrelló contra la mesa. Los cubiertos hicieron ruido y mi vaso de agua se volcó. Me quedé inmóvil. Miré a mi alrededor para ver si podía llamar la atención de la camarera, pero no la vi. De hecho, no veía a nadie más en absoluto. El restaurante estaba completamente vacío y en silencio. Una sonrisa se extendió nuevamente por el rostro del anciano. 4514 Frost Road. Estás muy cerca, dijo. Pasa directo por el molino de viento. Gira a la derecha en la Casa Roja. Cuando cruces el puente, ya casi estarás en casa. Si ves el espantapájaros, vas por el camino equivocado. Pero no te preocupes por perderte. Todos los caminos te llevarán hacia ella. Se quedó allí sonriendo. Perfectamente inmóvil, como si lo hubieran apagado. Lo miré fijamente durante un largo silencio. Está bien, señor, dije. Voy a irme ahora, ¿de acuerdo? No quiero problemas. Solo voy a recoger mis cosas y me voy. No te enojes otra vez, ¿de acuerdo? Solo voy a... Él sonrió aún más. Más. Abrió la boca. Un horrible ruido chirriante salió de él, pero no había nada dentro de su boca, solo oscuridad. Sus ojos estaban negros y abiertos de par en par, más y más, más. Todo su rostro se hundió en la oscuridad de sus ojos y su boca, y se inclinó hacia mí a través de la mesa. Y entonces me desperté. Debía haber gritado, porque todos en el restaurante me miraban. La camarera pasó por ahí. ¿Estás bien, cariño?, me preguntó. Sí. Estoy bien, dije. Pagué rápidamente y me fui. Me senté en mi coche en el estacionamiento y respiré profundamente. Solo fue un sueño, pensé. Debí haberme quedado dormido y tener una pesadilla por el estrés. No es gran cosa. Miré mi teléfono. Lo deslicé para abrirlo y abrí el GPS. Me detuve un segundo, luego empecé a escribir. 4514, Frost Road. Toqué buscar. Nada apareció, y suspiré aliviado. Pero era extraño. La pantalla mostraba un icono negro flotando sobre lo que parecía una zona rural remota. En la parte inferior de la pantalla, donde normalmente aparece la información de la ubicación, solo decía: esta ubicación no existe. Cerré la aplicación y bloqueé el teléfono. Mientras me alejaba, pude ver a la camarera mirándome desde dentro del restaurante. Me relajé una vez que tomé la carretera. Tenía buena música sonando y el clima estaba lo suficientemente agradable. Me reí con vergüenza sobre cómo había actuado en el restaurante. Demasiadas películas de terror, supongo. Las carreteras se abrieron a medida que avanzaba hacia el oeste. La congestión de las ciudades había desaparecido, y solo quedaba el tráfico ligero de los estados del medio oeste. Pero algo no estaba bien. Cada vez que pasaba a alguien en la autopista, echaba un vistazo y los veía mirándome. Al principio pensé que estaban enojados por lo rápido que iba, pero no parecían enojados. Al contrario, sonreían. No importaba quién fuera. Viejo, joven, hombre, mujer, negro, blanco. Todos me miraban y sonreían a medida que pasaba, ni siquiera mirando la carretera. Sonrisas extrañas, huecas. Sonrisas sin nada detrás de los ojos.
Más tarde, al final del día, me encontré con un atasco de tráfico fuera de Nashville. A medida que el tráfico avanzaba lentamente, pude ver luces intermitentes adelante. Un accidente. Esperaba que no fuera grave, pero parecía haber una gran cantidad de vehículos de emergencia en la escena. La fila de coches avanzó lentamente y llegué al lugar del accidente. Parecía que una minivan vieja se había estrellado contra una camioneta grande y había quedado hecha pedazos. La fila de tráfico se había detenido, lo cual era raro, no solía el tráfico reanudarse después de pasar por un accidente. Y mi curiosidad pudo más que yo. Miré alrededor de los restos. Después de un momento, noté pequeñas figuras cubiertas con sábanas al costado de la carretera. Supongo que la minivan estaba llena de niños. Mi estómago se retorció y miré hacia otro lado. Había muchos policías y trabajadores de emergencia por el lugar, pero la mayoría solo se quedaba allí, riendo. Parecía que reían cada vez más fuerte, casi histéricamente. Supongo que uno desarrolla un humor negro para lidiar con la profesión, pero eso me estaba incomodando. Un policía tocó la ventana de mi lado del pasajero y me sacó de mis pensamientos. Bajé la ventana. Hola, oficial. ¿Todo bien? Hubo una larga pausa. Su rostro estaba inexpresivo y me miraba fijamente a los ojos. Una sonrisa inquietante y empapada de dulzura apareció en su rostro. No. Dijo. No está bien. Ha habido un accidente. ¿Ves? Me extendió una pila de papeles. Lo miré frunciendo el ceño, pero él solo se quedó allí. Tomé los papeles y los miré. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba viendo. Cuerpos pequeños en pedazos esparcidos por el pavimento. Las fotos de la policía del accidente. Me atraganté y se los tiré de vuelta. ¿Qué demonios? Tosí. Qué triste. Dijo. Mamá perdió a todos sus bebés. Sonrió en silencio, como todos parecían hacerlo en esta parte del país. ¿Qué demonios pasaba con este lugar? Perdón, oficial. Dije. Pero si no tiene nada más, voy a continuar mi camino. Miré hacia adelante y el tráfico seguía detenido. Quería que avanzara, aunque fuera unos pocos centímetros. ¿Vas a casa? Preguntó. Sí, de hecho, sí. Bien. Ella estará tan feliz de verte. Recuerda girar a la derecha en la Casa Roja. Le lancé una mirada, pero él ya se estaba alejando. Al costado de la carretera, vi un viejo molino de viento oxidado girando. No sabía cómo. El aire estaba completamente quieto. Me metí en un motel mugriento a las afueras de Little Rock. Me dolía la espalda de tanto conducir, y los largos tramos de hierba plana en las últimas horas empezaron a jugarme trucos con la cabeza. Cada pocos kilómetros pasaba un espantapájaros en un campo. No sé si era un modelo popular o qué, pero siempre era el mismo espantapájaros. Camisa de franela roja, overoles negros, sombrero de paja negro. Parecía que cada vez que pasaba, estaba un poco más cerca de la carretera. Y algo en él me hacía sentir como, suena loco, pero sentía que, me estaba, observando. Entré en la habitación y dejé mis maletas. Estaba exhausto y más que un poco asustado. Llamé a mi esposa y le dije dónde estaba. No quería preocuparla, así que no mencioné ninguno de los eventos extraños que habían ocurrido. Los gritos del bebé, el ruido de fondo de nuestras vidas, perforaron mi oído. Apúrate a llegar a casa, ¿de acuerdo? Dijo. He estado nerviosa todo el día. Conocí a un tipo raro en el estacionamiento de la tienda. Me dijo que, olvídalo, no es nada. Solo apúrate a llegar a casa. Lo haré. Dije. Colgué y me acosté en la cama. Encendí la televisión y vi un poco de una película antes de quedarme dormido. No dormí bien. Tuve sueños estresantes durante toda la noche. Soñé que podía escuchar respiraciones pesadas justo sobre la cama donde estaba acostado. Podía sentir algo como tentáculos de cabello arrastrándose por mi rostro. A veces sentía como si alguien susurrara. Algo como: casa. Ven a casa conmigo. Una y otra vez. No podía moverme ni abrir los ojos. He experimentado parálisis del sueño antes, así que esto no me parecía extraño.
pero no se sentía como parálisis del sueño. Se sentía como si me estuvieran sujetando. Me levanté sintiéndome casi peor que cuando me acosté. Salí al estacionamiento y vi que una espesa niebla se había instalado sobre el área. Qué mal, pensé. Volví a la autopista, esperando que se despejara para la mañana. No mejoró. De hecho, empeoró a medida que pasaba el día. Otra cosa. El tráfico había desaparecido. Quiero decir, sé que no estaba conduciendo por una zona densamente poblada del país, pero no vi un solo coche en ninguna dirección. Ni señales de límite de velocidad ni de salida. Ni siquiera cuando pasé por Dallas. Al menos, creo que era Dallas. Mi GPS me dijo que estaba ahí, pero la niebla lo cubría todo. Solo podía ver unos pocos metros de carretera frente a mi coche y luego una espesa manta blanca. Un par de horas después de conducir, vi una señal de alto roja materializarse en la niebla. Frené de golpe. ¿Quién demonios pone una señal de alto en medio de una autopista interestatal? Miré alrededor. Había un camino a la derecha. Un edificio de 2 pisos, de un rojo oscuro, estaba en la intersección. Parecía que había estado abandonado durante muchos años. Un cartel viejo y descolorido colgaba sobre la entrada. Sanatorio Red Creek. No había tráfico, así que aceleré nuevamente y seguí derecho. Pasó una hora. Otra señal de alto que apenas noté a tiempo. Otro camino a la derecha. Otro edificio rojo sobresaliendo en un campo plano. Esto debe ser alguna broma o una instalación artística ridícula o algo así. Volví a arrancar. 30 minutos después. Esta vez vi la señal de alto a tiempo para detenerme suavemente. Todo estaba igual que antes, pero esta vez el espantapájaros estaba de pie en la carretera justo más allá. Mi coche estaba parado mientras nos mirábamos. No, quiero decir, mientras yo lo miraba. Sacudí la cabeza y me froté los ojos. Estoy tan malditamente cansado, pensé. No puedo pensar, estoy viendo cosas, me estoy asustando por una maldita muñeca de hillbilly rellena de maldito heno. Miré hacia arriba. Se había movido. El espantapájaros definitivamente estaba más cerca que antes. Lo miré fijamente, sin parpadear, hasta estar seguro de que era una ilusión. Empecé a reír un poco, pero me detuve. Su pierna había hecho un espasmo. No solo un espasmo. Dio un paso. Levantó una pierna con un movimiento tembloroso y la colocó sobre el pavimento. Otra vez. Otra vez. Se estaba acercando a mí, tomando velocidad. Me quedé congelado en mi asiento hasta que empezó a correr hacia mí. Desperté de golpe y metí el coche en marcha. Aceleré y giré bruscamente a la derecha. Pasé de largo justo cuando el espantapájaros intentaba alcanzarme, y escuché los trozos de heno raspar mi ventana mientras me alejaba. Miré hacia atrás y lo vi de pie en medio de la intersección, mirándome. Noté la señal en la esquina y me di cuenta de que ahora estaba en Frost Road. Nada. Horas de nada. Ningún otro camino, ningún paisaje. Ni siquiera curvas en la carretera. Solo hora tras hora conduciendo recto en la niebla blanca. Revisé mi GPS. Solo una línea recta, no importa cuánto acercara la vista. Nada más en ninguna dirección. Ni siquiera la autopista por la que acababa de venir. Traté de obtener direcciones, pero no importaba lo que pusiera, siempre me decía que siguiera recto. Ninguna otra dirección, solo. Continúa recto y llegarás a tu destino. Llamé a mi esposa. No sé por qué, pero necesitaba escuchar una voz familiar. Hola, cariño. Dije. Parece que me tomará un poco más de tiempo llegar a casa de lo que pensaba. De hecho, creo que estoy un poco perdido. No estás perdido. Dijo ella. ¿Qué? No estás perdido. Estás camino a casa. Ya casi llegas. Silencio en el otro lado del teléfono. No sé por qué me hizo sentir tan incómodo. Tal vez porque era la primera conversación que tenía con ella en meses sin que el bebé estuviera gritando de fondo. Sí, pero, cariño, no quiero asustarte ni nada, pero este lugar es muy extraño. Cosas raras han estado pasando desde que salí de DC.
Ni siquiera quiero hablar de ellas, porque pensarás que estoy loco, pero este lugar me da miedo, no he dormido bien, y no sé dónde estoy ni qué voy a hacer. Silencio. Susurró. Solo relájate. Pronto terminará. Estarás en casa seguro, y todo estará bien. Confía en mí. Colgó. Llegué a un puente de piedra antigua. Reduje la velocidad al cruzarlo, si no fuera solo porque era agradable ver un cambio momentáneo en el paisaje. Vi una figura aparecer al costado de la carretera. Era una mujer joven con el cabello negro largo, vestida con una bata de hospital blanca. Estaba de espaldas a mí, mirando por el borde del puente. Me detuve a su lado y bajé la ventana. Perdón. Le dije. Siento molestarte, pero eres la primera persona que he visto por aquí en todo el día. Creo que estoy perdido. ¿Sabes a dónde lleva este camino? La bata de la mujer casi desaparecía en la niebla, y parecía una cabeza flotante con un par de manos. A casa. Dijo. Solía llevar de regreso a casa. Pero ya no existe ese lugar. Tragué saliva. Mira, lo siento, pero estoy muy cansado y muy perdido. Solo intento volver a la autopista. Me quitaron a mis bebés. Dijo. Y ahora me dicen que sonría de nuevo. ¿Cómo puedo sonreír? Me arrancaron a mis bebés y los esparcieron por el suelo. No sabes cómo se siente. Ni siquiera amas a los tuyos. De repente, el radio del coche se encendió. Las cuerdas altas de una canción de Nat King Cole chirriaron en el aire blanco y silencioso. Sonríe, aunque tu corazón esté roto, sonríe, aunque se esté rompiendo. Respiré hondo. Señora, por favor. Necesito ayuda. No sé cómo salir de este lugar. Ella subió al borde del puente. Solo hay una salida. Dijo. Dio un paso hacia adelante. Salté del coche y corrí hacia el borde del puente. Miré hacia abajo, pero no pude ver el fondo. No podía ver nada. Solo niebla, niebla interminable. Escuché en busca de un sonido, un chapoteo, un golpe, pero no había nada. Ella simplemente desapareció en el blanco. Volví al coche. Estaba temblando, respirando demasiado rápido. Manchas moradas flotaban frente a mis ojos. Sentía que me caía hacia algún lugar que no era la realidad, algún agujero oscuro en mi mente del que sabía que no podría regresar. Mis pensamientos se retorcían, espasmaban, se rompían. Me quedaba un pensamiento racional, uno al que podía aferrarme como un salvavidas en el mar de la locura. Sal de aquí. Pisé el acelerador con fuerza. Crucé el puente y salí disparado hacia la niebla. El camino tenía que llevar a algún lado, o encontrarse con otro camino, o jodidamente algo. Tenía que haber alguna salida de aquí. Tenía que haberlo. Se hizo de noche. Muy rápido, se hizo de noche. El espeso blanco de la niebla se volvió negro, y estuve rodeado por la oscuridad aceitosa de una noche sin estrellas, sin luna. Escuché un sonido, un bajo retumbido al principio, pero poco a poco aumentando en tono, como trozos de metal raspándose entre sí. El sonido palpitaba en mi cabeza. Debajo del sonido, susurros. Extraños, incesantes susurros. Los reconocí de mi sueño. Casa. Vuelve a casa. Traté de cubrirme los oídos, pero el sonido y los susurros permanecieron. No estaban fuera de mí. Estaban. Vi una señal de tráfico, la primera que veía desde esa maldita señal de alto. Era un marcador de millas, de esos que ves en la autopista. No tenía ni idea de qué demonios hacía un marcador de millas en medio de la nada, pero ahí estaba. Solo una pequeña señal verde que decía 10. Pasé de largo, decidido a no detenerme hasta encontrar una salida de este lugar. A una milla del camino, vi otra. 9. Mi corazón latía rápido. Otra milla. Por favor, Dios, no, pero ahí estaba. 8. Frené de golpe. Di un giro en U en medio de la carretera y pisé el acelerador a fondo. Volveré, pensé. Volveré a la autopista, volveré al hotel, joder, volveré a DC si es necesario. Seguiré regresando hasta que encuentre alguna salida de este lugar, y abandonaré el coche y tomaré un maldito avión y volaré sobre este maldito. No.
No, 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 no. Otra señal verde. 7. Seguí conduciendo. 6. 5. Giré otra vez. No puede ser, esto no está pasando. 4. 3. En 2 paré el coche y me bajé. Está bien, pensé, lo haré a pie. Me alejaré del camino y entraré al campo. Sabía que tenía que salirme de la carretera. Era la única manera. Crucé los arbustos al costado del camino y comencé a caminar hacia el campo oscuro más allá. Usaba mi teléfono como linterna, pero la oscuridad era tan espesa que apenas podía ver más de un paso frente a mí. El ruido era ensordecedor. Los susurros se habían puesto furiosos. Me detuve. Algo estaba en la oscuridad. Iluminé con la linterna hacia adelante, pero la oscuridad lo tragó. No podía ver nada, pero sabía que algo estaba allí. El sudor se acumuló en la parte baja de mi espalda. Mi corazón sentía como si fuera a salir de mi pecho. Entonces lo vi. Una figura en la oscuridad. De alguna manera, era más oscura que todo lo que la rodeaba. Dio un paso tembloroso y brusco hacia mí. El espantapájaros. Empecé a correr de vuelta hacia el coche. Podía escuchar al espantapájaros corriendo tras de mí. Más rápido y más rápido. Sentía el heno afilado de sus manos raspar mi espalda mientras me alcanzaba y me arañaba. Grité y salí disparado por los arbustos al costado del camino. Me estampé contra el coche y me di vuelta. Lo vi allí de pie. Los agujeros cortados en el saco de arpillera de su cabeza parecían una sonrisa espantosa y congelada. Me tambaleé buscando la manija de la puerta y me subí nuevamente al coche. No hay manera. No hay salida. No sé si lo estaba pensando, o si los susurros me lo decían, pero no importaba. Era la verdad. Todos los caminos llevan hacia ella. Arranqué el coche y seguí. Un largo, lento kilómetro hasta que la vi. 1. Los sonidos se detuvieron. Todo quedó en silencio. Ni siquiera los grillos. Avancé lentamente. Pronto apareció una pequeña casa blanca. Una luz tenue parpadeaba desde algún lugar dentro. Y ella susurró. Casa. Me estacioné en la entrada. Agarré mi bolso y salí del coche. Y ella susurró. Entra. Abrí la puerta principal. Me di vuelta y miré atrás. Ya no había nada allí. Mi coche había desaparecido. El camino había desaparecido. Nada más que oscuridad. Y ella susurró. Ven aquí. Caminé por las habitaciones polvorientas, pisando cristales rotos y huesos, pasando junto a la cuna astillada con la muñeca de espantapájaros. Abrí una puerta, y ahí estaban. Mis amores. Mi esposa y mi hijo. Sentados a la mesa, listos para cenar. Todos dicen que somos una familia ejemplar. Mamá estaba sentada en la cabecera. Una familia tan hermosa. Y susurró. Diles. Así que escribí esto para ustedes. Espero que hayan disfrutado mi historia. Porque pronto todos seremos parte de su familia. Mamá ama a los nuevos bebés, pero los ama demasiado, y se los acaba muy rápido. Y cuando lo hace, necesita que nuevos bebés vengan a casa con ella. Por suerte, lo único que necesitas para llegar aquí es saber el camino. Sigue derecho, pasa el molino de viento. Gira a la derecha en la casa roja. Cuando veas el puente, ya casi llegas. Si ves al espantapájaros, te equivocaste de camino. Ahora que sabes el camino, ya vienes en camino a casa. Todos los caminos llevan aquí, tarde o temprano. Está bien si tienes miedo. Cuanto más rápido corras, más rápido llegarás. Y cuando lo hagas, olvidarás todo. Todo, excepto cuanto te ama mamá. Ella rodeará tu cabeza con sus dedos y te jalará hacia ella, te envolverá con fuerza y te llenará de su amor. Un amor que te rodeará por siempre, por siempre. Y te acercará los labios al oído y te susurrará. Mío. Creo que vendí mi alma. La lluvia empezó a caer con fuerza justo cuando sacaba las compras del auto.
Corrí hacia la casa con las bolsas de papel en los brazos, pero el agua comenzó a derretirlas y, antes de darme cuenta, todo terminó en el suelo. Grité por mi esposo, Mike, para que viniera a ayudarme. Mientras me agachaba a recoger lo que podía, levanté la vista hacia la casa. Mike simplemente estaba de pie en el porche, encogiéndose de hombros. Creo que tú puedes sola, amor. No tiene sentido que los dos nos empapemos. Dijo, haciendo una mueca como si la lluvia le diera asco. Maldito inútil. Pensé. Sentía como la ropa ya me calaba por completo. En medio del caos, un par de botas de cuero apareció frente a mí. ¿Puedo ayudarla?, dijo una voz desde arriba. Levanté lentamente la vista, siguiendo unas piernas largas y delgadas, hasta toparme con un hombre mayor vestido con un traje negro que parecía de funeraria. Estaba calvo, tenía los labios finos y unos círculos oscuros alrededor de los ojos. Me puse de pie y extendí la mano para saludarlo. Era extraño, sí, pero había algo en él, una presencia casi tranquilizadora. Estás muy cargada, ¿cierto, querida? Miré las compras tiradas en el suelo. Bueno, no es tanto. Un poco de comida, nada grave. Dije riéndome. El hombre me dedicó una leve sonrisa. No me refiero a las compras, dijo, mirando hacia la casa. Algo dentro de mí quiso derrumbarse y contarle todo. Pero cuando me miró directo a los ojos, juraría que ya lo sabía. Era como si pudiera ver mis deseos más profundos. Se inclinó y me susurró algo al oído. En ese momento una sensación irreal me invadió. Cuando volví en mí, estaba saludándolo con la mano mientras se alejaba. No recordaba qué había dicho. Entré a la casa y Mike ya estaba molesto conmigo. Levantó la mano para golpearme, pero algo lo detuvo. Después me encargaré de ti, gritó mientras subía las escaleras. Esa noche, mientras Mike se bañaba en la tina, yo me quedé soñando despierta, imaginando una vida mejor. Y entonces, como si alguien encendiera una luz, recordé lo que el hombre me había susurrado al oído. Puedes tener todo lo que desees. Solo tienes que matar a tu esposo. Esas palabras flotaban en mi cabeza. Cuando me di cuenta, ya estaba de pie junto a la bañera. La música sonaba fuerte desde el estéreo que él había enchufado al lado. Levanté el estéreo. ¿Cuántas veces tengo que decirte que es peligroso tener cosas enchufadas cerca del agua?, grité mientras lo arrojaba dentro de la tina. Pasaron semanas y la muerte de Mike fue considerada un trágico accidente. Yo cobré una jugosa suma del seguro de vida. La vida empezó a irme increíble. Todo lo que alguna vez deseé, se hizo realidad. Incluso encontré el amor otra vez y me casé con el hombre perfecto, el sueño de cualquier mujer. Pasaron los años, y un día me encontré sentada en la cocina esperando a que mi nuevo esposo entrara con las compras del coche. Se estaba tardando, así que salí, y me congelé al ver a un hombre susurrándole algo al oído. Era alto, vestido como un enterrador, y se me hacía familiar. Mi esposo lo despidió con la mano y volvió a la casa. ¿Qué te susurró ese hombre?, pregunté. Él me miró. Por más que intento recordarlo, no puedo. Sé un secreto sobre las princesas de las hadas. Estaba completamente despierta, escuchando la respiración húmeda y trabajosa de mi hermana Katarina. Sonaba tan mal que me daba miedo quedarme dormida. Verás, los pulmones de Katarina eran débiles. Le habían hecho cirugías, claro. Pero poco después de que nació, escuché al doctor hablar con nuestros padres. Existe el riesgo de que se asfixie mientras duerme, dijo. Tendrán que vigilarla, siempre. Nunca lo olvidé. Esa noche, la luna llena estaba en su punto más alto. Un resplandor plateado y cegador entraba por las ventanas, que mostraban las sombras tenues de manchas de agua y huellas dactilares. Por fin, después de lo que parecieron horas, la respiración de Kat se detuvo de repente. Asustada, me acerqué de puntitas hasta su cama y la miré desde arriba.
Su rostro redondo parecía de otro mundo. Brillaba débilmente, con una luz pura, casi lechosa. Como una princesa lunar. Puse una mano frente a su cara, esperando sentir el aire cálido de su aliento. Después de un momento aterradoramente silencioso, llegó. 1, 2, 3, 4 soplos. Lentos, roncos, pero constantes. Profundos. La observé durante mucho rato. Solo cuando mis propios párpados se volvieron pesados me levanté, tambaleándome un poco de regreso a mi cama. La luna esa noche era increíblemente brillante. Iluminaba la oscuridad bajo mi cama, revelando ropa arrugada, juguetes olvidados, y el rostro exageradamente grande de una muñeca de tamaño real. No la reconocí, pero bueno, había muchas cosas de Kat que no reconocía. Katarina solía recibir muchos regalos. Antes eso me daba muchísima envidia. Pero luego lo pensé mejor. Esos regalos eran todo lo que ella tenía. Y a veces, ni siquiera eran buenos regalos. Algunos, como esa muñeca debajo de mi cama, eran tan feos que en realidad la asustaban. Cuando algo la asustaba, lo escondía. A veces en el closet, o detrás del sofá. Pero si de verdad le daba miedo, lo escondía debajo de mi cama. Porque, como me explicó una vez, con su inglés entrecortado de niña pequeña, yo, la gran Tatiana, era tan fuerte que los monstruos me tenían miedo. La miré con ojo crítico. A decir verdad, Kat tenía razón. Era una muñeca horrible. Estuve a punto de sacarla de ahí y meterla en el closet del pasillo. La observé con ojos cansados e inquietos. A menos que la luna me estuviera jugando una mala pasada, su cabeza era más grande que la mía. Quizá más grande que la de papá. Tenía unos ojos enormes y raros, más como de alienígena que de persona, y unos labios suaves, del color de las rosas de té rosadas de maná. Era bonita. Demasiado bonita. Y empecé a pensar que no era una muñeca humana. Tal vez era un hada. O un personaje de Disney. Un gran bostezo me sacó lágrimas. Me di cuenta de que estaba siendo ridícula. Era tarde, estaba cansada y me estaba asustando con la muñeca tonta de mi hermanita. Así que crucé el cuarto y me metí en la cama. Si metí las piernas bajo las cobijas más rápido de lo normal, fue solo porque tenía sueño, no porque los ojos de la muñeca fueran raros y brillaran. Me fui quedando dormida. En ese punto entre el sueño profundo y ese estado medio despierto, creí oír una canción. Era extraña y melancólica, casi sin tono, y venía de debajo de la cama. Imaginé las notas agudas saliendo de los labios brillantes y llenos de la horrible muñeca de Kat. Desperté muy temprano, con la canción todavía resonando en mis oídos. Me senté. El sol aún no salía. Una franja pálida se asomaba entre las colinas frente a mi ventana. Me esforcé por escuchar de nuevo esa canción extraña, por encima de la respiración desgarrada de mi hermana, pero fue inútil. Había desaparecido, si es que realmente había estado ahí. Un escalofrío inexplicable me recorrió el cuerpo. Sentí el estómago revuelto, un dolor bajo y nauseabundo. El sudor frío me cubría la piel. Y mi corazón dio un vuelco. Un dolor profundo, como enterrado, se extendía desde mi pecho. Miré hacia abajo y vi mi camisón saltando al ritmo de mi corazón errático. Estaba enferma. Claramente enferma. Pero Katarina estaba peor. Tenía que revisarla. Me había dormido durante horas y ella había estado prácticamente sola. Los colores del mundo se mezclaban, dándole formas borrosas y tonos de un tecnicolor doloroso. Aún así, estaba decidida a verla. Intenté ponerme de pie, pero me caí, las rodillas golpeando la alfombra áspera. Estaba manchada ahí, áspera y filosa bajo mi piel. Katarina había derramado pegamento una vez, una botella entera de ese pegamento dorado y pegajoso. Limpiar solo había endurecido las fibras, creando pequeñas puntas traicioneras que me lastimaban siempre que no tenía cuidado. Avancé torpemente, las manos golpeando la alfombra. Toqué ropa, libros, papeles arrugados, proyectos de arte que guardábamos por si algún día mamá los quería. Finalmente, llegué a mi cama. Quería ponerme de pie, quería volver a meterme en la cama, pero los montones de ropa sucia, libros para colorear, caballos de juguete baratos y animalitos slime me tenían hipnotizada.
Se me ocurrió que papá se pondría furioso si veía a los animales todos tirados así. Los había comprado con la idea de que Katarina y yo los tratáramos como objetos de colección, organizándolos por género en repisas de pino, sacudiéndoles el polvo cada sábado y admirándolos desde lejos. Lo que papá no entendía era que osos, elefantes, canguros y pumas eran demasiado tentadores como para dejarlos sentados en una repisa. Kat y yo pasábamos horas jugando con ellos, inventando telenovelas complicadísimas en África y Australia y, a veces, si hacía falta un clima frío, Islandia. Habíamos sido descuidadas con eso. Tenía que devolverlos hoy a las repisas. Tenía que acordarme de ponerlos en su lugar. ¿Qué estaba haciendo yo aquí abajo, de todos modos? Apenas eran las 6 de la mañana y ahí estaba yo, con fiebre, arrastrándome por el suelo polvoriento. Intenté levantarme, pero no pude. Estaba demasiado cansada. Me aferré a la estructura de la cama con la intención de incorporarme, pero mis manos resbalaron en la madera. No podía sujetarme por más que lo intentara. Tenía las palmas mojadas de sudor, chorreando. Goteaban, resbalosas, todas húmedas y blancas, como esa espantosa muñeca gigante. La muñeca. El corazón me dio un vuelco, estrellándose contra el pecho como una roca. Volví a inclinarme. La cabeza me colgaba raro, como si de pronto pesara demasiado para mi cuello. Por un rato me concentré en el espacio debajo de la cama, con tanta intensidad y mareo que olvidé lo que estaba haciendo. Y de repente algo apareció, un destello, una insinuación, una presencia furtiva y sensual, y esa insinuación tomó forma de rostro, y el rostro se me lanzó encima desde las sombras como una serpiente de cascabel de porcelana. Unos ojos enormes brillaban. Unos labios color rosa te sonreían. ¿Te gustó mi canción? La canté para tu hermana, pero creo que ya está dormida. La habitación giraba, los colores se derretían en columnas apagadas y oscuras. Menos la muñeca. Su piel resplandecía con la luz pálida de la mañana, brillando desde dentro, igual que Katarina. Tenía que ser un sueño, me dije. Nada de esto era real. Aléjate de mi hermana. La muñeca sonrió. Le brillaron los dientes, diminutos, afilados y demasiados. Tú no hablas por ella. Ella te escondió donde no pudiera verte. Le escupí. ¿Por qué te tiene miedo? Estoy muy cansada. Suspiró la muñeca que claramente no era una muñeca. De las hermanas mayores. Te metió debajo de mi cama. Dije, armada con un coraje febril. Porque yo soy más fuerte que tú. Su sonrisa se ensanchó, reluciente en la luz pálida. Yo estaba aquí, debajo de tu cama, mucho antes de que tuvieras cama, o cuarto, o casa, o pueblo, o nación. Se deslizó hacia adelante, estirando unos dedos horribles que parecían patas de araña. Largos, delgados, como rotos. Puede que seas más fuerte que las muñecas y juguetes y ositos rugientes, pero no eres más fuerte que yo. Lárgate. Le dije. Tu canción es estúpida. Me enfermó. Tatiana. Ronroneó, hundiendo sus dedos blancos como patas de araña en la alfombra y arrastrándose hacia mí. Ese no debería haber sido tu nombre, ¿sabes? Debería haber sido el de ella. Ella es la verdadera Tatiana. La verdadera princesa de las hadas. Una rabia sorda me fue creciendo en el pecho. Solo vete. Se quedó quieta, sonriéndome desde abajo. Lárgate de mi casa. Te lo ordeno. Su sonrisa se agrió. Me aferré al fondo del océano, llorando de terror, mientras las grandes inundaciones arrasaban la tierra, y seguiré aquí mucho después de que los últimos de tu especie mueran entre las ruinas que dejarán atrás. Volvió a atacarme, sus dedos huesudos y espinosos acariciándome la mejilla. Esta es mi casa. Tú eres una pulga. Un fastidio de vida corta que camina por mi piel, una intrusa, un parásito. No tienes autoridad sobre mí. Debo tener algo de autoridad, porque solo sales en la oscuridad. Eso significa que te escondes porque no deberías estar aquí. Su sonrisa le partió la cara otra vez. Era demasiado grande para su cara. Demasiado grande incluso para tres caras.
Voy a contarte un secreto sobre las princesas de las hadas. Déjame contarte uno yo primero. No existen. Me sentía tan enferma. Náuseas me atravesaban el estómago, bajando desde el corazón. La respiración húmeda de Katarina sonaba como olas, tratando de arrullarme hasta dormir. Ellos no pertenecen aquí, dijo, acercándose hasta que sus manos quedaron a ambos lados mío, hundidas en la alfombra. Apoyó su cuerpo, demasiado largo, demasiado delgado, sobre mis piernas cruzadas. Su rostro casi rozaba el mío. Esos ojos llenaban todo mi campo de visión, una locura brillante de colores que ni siquiera podía nombrar. Se enferman. Este mundo los agota. No pueden vivir mucho, del mismo modo que tú, mi pulga, no podrías vivir en el fondo del mar. Ella se pondrá más y más enferma, y luego morirá. Nació enferma. Nació muriéndose en este mundo porque pertenece a otro. Ese morir no terminará jamás. Si ha de vivir, debe venir conmigo. Y pasó el brazo por encima de mí. Sentí sus extremidades rozándome los costados, estirándose, ondulando, moviéndose como ríos, deslizándose hacia la cama de Katarina. ¡No! Grité. Ella es mi princesa. Dijo. No puedes quitármela. Llenándome de furia, y sí, de miedo también, porque no podía vivir sin Katarina, ella era mi princesa, mía, no suya, le rodeé el cuello con las manos. Se hundieron en su piel, que era helada de un lado y ardiente del otro. Apreté con toda la fuerza que tenía, deseando que su estúpido cuello de porcelana se rompiera. Pero ella solo se rió. Cuanto más apretaba, más mis dedos se acercaban entre sí, hasta que se entrelazaron, y de pronto estaba estrangulando la nada. Y grité. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Mis padres entraron corriendo, altos, sólidos, tan normales, con sus manos gruesas y su piel rosada. El mundo se tambaleaba a mi alrededor, mezclándose en manchas como un cuadro impresionista, borracho. Mi mamá se arrodilló frente a mí, gritando. Yo no le presté atención, clavada en las sombras debajo de la cama. Algo titiló en lo profundo. Ojos enormes y brillantes, una sonrisa ancha de porcelana, y luego, nada. Tatiana. Mi madre me agarró las muñecas. Tus manos. ¿Qué le pasó a tus manos? Fruncí el ceño y bajé la mirada, tratando de enfocar. Una mano estaba azul y negra, llena de moretones y bordeada de escarcha. La otra hervía de ampollas rojas e irritadas. Observé, fascinada, cómo las pústulas se movían por mi piel. El dolor me atravesó brevemente cuando mamá tocó las ampollas. Me ardieron los ojos mientras la oscuridad se acumulaba y me envolvía. Cuando me desmayé, todavía alcancé a oír a mamá gritar una última vez. Katarina. Katarina. Tatiana, ¿dónde está Katarina? Y luego todo fue oscuridad. Una oscuridad hermosa. Así que dormí. Y cuando por fin desperté, mi pobre hermanita enferma ya no estaba. Todo esto ocurrió hace 10 años. Hasta el día de hoy, la desaparición de Kat sigue sin resolverse oficialmente. La casa estaba cerrada. No había señales de entrada forzada ni indicios de lucha. ¿Y yo? Nadie me tomó en serio, y con razón. Era una niña con fiebre alta y problemas de aprendizaje, una niña traumatizada por lo que sea que le hubiera pasado a su hermana, con heridas tan graves que deformaron permanentemente sus manos. Quiero creer que todo fue un delirio febril, o un mecanismo para soportar el trauma, pero no puedo. Porque a veces, justo en ese borde entre el crepúsculo y el sueño, todavía escucho esa canción triste y sin tono. A veces, al final, oigo la risa de una niña. A veces me hace sonreír, pero la mayoría de las veces solo me da miedo. Mi hermana es la protagonista de una nueva película. El problema es que lleva 7 años enterrada. Elisa y yo nunca fuimos cercanos.
Nos llevábamos 5 años, y mientras yo era solo un niño jugando con mi Nintendo DS, ella ya era esta chica asombrosamente hermosa, rubia. Pero siempre tenía la mirada perdida. Transparente. Luego, en cierto punto, llegaron las drogas y las fiestas. Mis padres no eran los mejores, pero las peleas siempre eran culpa de Elisa. Nunca la entendí del todo, tal vez ni siquiera lo intenté. Obviamente, y ahora, como adulto, lo entiendo de verdad, debía estar pidiendo ayuda a gritos. Tal vez estaba deprimida. Tal vez tenía algún trastorno de personalidad. Pero supongo que nunca lo sabré. Necesito que entiendas algo. Elisa no desapareció en ese sentido poético y misterioso sin resolver. Ella se fue. Dejó una nota, una mochila y una casa que la odiaba. La encontraron semanas después en un canal de desagüe, a 3 pueblos de distancia. Era ella. Confirmado por ADN. Tal vez fue suicidio. Tal vez resbaló. Pero nunca vimos el cuerpo. Ataúd cerrado. Dijeron. Mamá eligió uno blanco, con flores talladas a los lados. Era tan triste, pero tan hermoso. Era perfecto para una chica tan hermosa como ella. La enterramos bajo un sauce. Yo tenía 12 años. Y nunca dejé de preguntarme cómo fueron sus últimos minutos. Después de años y años de terapia, me quedó mucho dolor. Y una extraña sensación de calma cuando veía películas de terror. Era lo único que todavía me hacía sentir algo. La ansiedad, la angustia, esa pequeña adrenalina de ser perseguido desde la seguridad de mi sofá. Me hacía latir el corazón más rápido. Era mejor que nada. Esa noche, estaba en un servidor de Discord sobre terror. Aburrido como nunca, a las 2 de la mañana, pidiendo recomendaciones de películas retorcidas. Nada de slashers con sangre. Quería algo raro. Algo que se sintiera mal al verlo. Un tipo con una foto de perfil de anime pixelado me mandó un link privado. Sin contexto, solo. Mírala solo. Usa audífonos. Era un archivo .mkv. Sin fuente. Sin fecha de subida. Solo una palabra. Queja. La miniatura. Una imagen borrosa de una chica medio sumergida en el agua, con los ojos abiertos como si acabara de ver a Dios. Pensé que había encontrado la forma perfecta de pasar la noche. Y en cierto modo, tenía razón. El comienzo fue lento. Parecía una construcción de tensión, pero también, nunca parecía empezar. Era raro. Claramente experimental. La escena era de noche. Se oía a alguien respirando, y parecía una cámara en primera persona desde el punto de vista de quien respiraba. Esa persona miraba frenéticamente a su alrededor, y su pánico iba en aumento segundo a segundo, pero no se movía. En una esquina de la pantalla, se veían sus pies atados. Se escuchaban pasos acercándose. Paso por paso. Después de unos 5 minutos completos de solo pasos suaves, apareció el título. Queja, en una fuente serif vieja. Luego, un hombre entró en escena, caminando por el pasto. Corte a negro. El sonido seguía. Hubo un grito muy bien hecho. A ese punto, yo estaba impresionado. La pantalla seguía en negro mientras, de fondo, se escuchaba una pelea entre un hombre y una mujer. Cuando la cámara por fin los enfocó, sentí que iba a vomitar. No lo noté de inmediato. La mujer estaba de espaldas a la cámara. Pero mientras forcejeaba, su cabello rubio se corrió y dejó ver un tatuaje mal hecho en el hombro, justo al lado del tirante de su camiseta. Era Elisa. Estaba completamente seguro. Recordaba la tremenda pelea que tuvo con mis papás cuando descubrieron que se había hecho ese maldito tatuaje improvisado. Y me quedé ahí sentado, viendo toda la película, sin poder hacer nada. Típica historia de venganza. La chica es asesinada, resucita convertida en otra cosa, y empieza a perseguir a su asesino. ¿Qué? Carajos. Estaba en shock. No. Estaba aterrado. El resto de la noche no pude dormir. Me la pasé buscando información sobre Queja en internet. Después de buscar un buen rato, encontré que tenía excelentes reseñas.
Decían que era una película indie misteriosa, tan poco conocido que ni los nombres del director ni de los actores eran conocidos. Encontré un post enterrado, como a 100 comentarios de profundidad. Todos hablaban de lo cruda que era la actuación principal. Demasiado real, escribió alguien. Y un tipo dijo: esa escena en el canal me hizo llorar. ¿Cómo lograron esa actuación? Canal. Me congelé. Nunca le conté a nadie ese detalle. No era algo público. Ningún artículo mencionó la ubicación exacta. Volví a buscar el canal. Archivos de noticias. Reportes policiales. Revisé todo lo que pude encontrar. Y entonces lo hallé. Una publicación vieja en Facebook de un chico del colegio de Elisa. Era de la semana en que desapareció. Una foto borrosa de una fiesta, tomada con un celular. Elisa estaba ahí. Se le veía con la misma camiseta de tirantes que en la película. El mismo cabello. Pero lo jodido. En el fondo, casi invisible, había un hombre. Parado en la oscuridad, entre los árboles. Se parecía al tipo de queja. Cerré la laptop. La habitación se sentía demasiado pequeña. Me tomé un descanso del terror después de eso. Como una semana. Luego recaí. Busqué el link otra vez. Había desaparecido. El usuario de Discord. Eliminado. Pero el archivo seguía en mis descargas. Ahí, como si nada. Lo abrí de nuevo. Solo para adelantar. Solo para asegurarme. Pero esta vez era distinto. No había actores. No había gritos. Solo el canal. 10 minutos. Sin cortes. Cámara estática. El viento moviendo las ramas. Nada más. Entonces, en el minuto 7:23, Elisa aparece en escena. Más grande. Pálida. Empapada. Mira hacia arriba. No a la cámara. A mí. Como si pudiera verme a través de la pantalla. Levanta la mano y griega. La imagen se corrompe. Se congela. Pantalla negra. Y luego un último fotograma. Una lápida. La mía. Nombre completo. Fecha de nacimiento. Sin fecha de muerte. Solo una cuenta regresiva. Empezando desde 72 horas. No dormí. No comí. Eso fue hace 3 días. Cuando el contador llegó a 0, no pasó nada. Por un momento, pensé que me lo había imaginado todo. Una alucinación por estrés. Alguna RG raro. Me duché. Me vestí. Empecé a reírme del asunto. Y entonces recibí un mensaje de mi mamá. Hola, cariño. ¿Has visitado a tu hermana últimamente? Soñé algo raro y ella aparecía. Así que al fin decidí ir al árbol hoy, y encontré flores frescas. ¿Fuiste tú? Adjuntó una foto del sauce. Nuestro viejo patio trasero. Había un ramo de lirios sobre la tumba de Elisa. No íbamos allí desde hacía años. No le había contado nada. Fui al espejo. Mi reflejo no se movió conmigo. Detrás de mí, borroso, pero ahí, estaba el canal. Y una figura. Empapada. Rubia. Me giré. Nada. Volví al espejo. Más cerca. No sonreía. Solo me miraba. Ha estado pasando más seguido. La veo en reflejos, en sueños, en los huecos entre fotogramas en mi pantalla. Anoche, me vi durmiendo desde afuera de la ventana. Pero vivo en un tercer piso. Esta noche, voy a ver el video otra vez. No sé por qué. Tal vez quiero respuestas. Tal vez quiero ver si esta vez termina diferente. El archivo cambió de nombre. Ya no se llama queja. Ahora se llama reunión.mkv. Y creo que esta vez, no soy yo quien la está mirando. Es ella la que me está mirando a mí. Cambiantes.
Mi esposa Mary y yo tuvimos el placer de criar a nuestro hijo en la misma casa en la que yo nací. Al final de nuestro patio trasero había un viejo y descuidado anillo de las hadas. Mary lo odiaba. Le daba miedo, y detestaba que Billy jugara cerca de él. Una mañana, mientras yo trabajaba en el jardín, aparté la vista de Billy solo por un momento. El niño se había alejado y se había metido en el anillo. Antes de que pudiera siquiera ponerme de pie, un grito agudo y desgarrador sonó desde esa dirección. Corrí, y cuando llegué, Billy estaba ahí sentado, sonriéndome. Lo levanté en brazos y lo llevé de regreso a casa, donde su madre ya lo esperaba para consolarlo, pero en cuanto se acercó, se detuvo en seco, se puso pálida y retrocedió. «Ese no es mi hijo», gritó, mientras salía corriendo al patio trasero llamando desesperadamente a Billy. Algo en él sí se sentía distinto. Sus ojos, antes azules, ahora eran negros como la obsidiana. Y cuando intentaba hablar, lo único que salía de su boca era un chillido agudo, como si hubiera olvidado cómo se hablaba. Mary pasó los siguientes días en cama, llorando por su hijo. Yo trataba de consolarla, diciéndole que Billy era el mismo y que fuera lo que fuera que le estuviera pasando, pronto se le pasaría. Con el paso de las semanas, Mary empezó a hacer más esfuerzo por acercarse a Billy. Hablaba de llevarlo a un médico, para ver si podía haber algo que explicar su comportamiento. Todo parecía ir volviendo a la normalidad, hasta que escuché un grito proveniente del piso de arriba. Subí corriendo y encontré a Mary acurrucada en una esquina, señalando al techo. Cuando entré a verlo, estaba arrastrándose por el techo. Dijo, temblando, con la voz rota por el miedo. Me preocupaba la salud mental de Mary. Pero después de esa noche, pareció mejorar. Volvimos a funcionar como una familia. Una tarde, mientras yo pelaba zanahorias en la cocina y Mary bañaba a Billy arriba, escuché un ruido en el patio trasero. Me asomé por la ventana, y allí estaban. Un grupo de ojos rojos, brillantes, furiosos, observándome desde la oscuridad del anillo de las hadas. Se movían hacia la casa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Subí corriendo las escaleras y derribé la puerta del baño de una patada. «Él no es nuestro hijo», gritó Mary, con las manos sujetando la cabeza de Billy bajo el agua. La aparté de un empujón, lanzándola al otro lado del cuarto, y abracé con fuerza a nuestro pobre y aterrorizado hijo. Mis ojos se tornaron negros como el abismo y de mi garganta salió un chillido brutal, inhumano. Caminé hacia la ventana y solté otro chillido más, mientras mis hermanos y hermanas regresaban al anillo de las hadas. Mi madre tampoco me quiso al principio, pero aprendió a amarme. Igual que tú aprenderás a amar a nuestro hijo. Matar estaba empezando a pasarme factura, así que involucré a mi esposa. Bolsas negras, una sierra para metales y una pala. El cajero me miró raro mientras pasaba los artículos por la caja. «Solo te falta la cal», dijo con una expresión preocupada. Me reí con nerviosismo mientras le entregaba la tarjeta. «¿Efectivo o tarjeta?», preguntó. «Al diablo, la cargo a la tarjeta de mi esposa. Dudo que le moleste». Cargué las cosas en el asiento trasero y me metí en el asiento del conductor. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», pregunté. Mi esposa puso la mano sobre mi pierna y me dio un apretón firme. «No puedo seguir dejando que hagas esto solo, Mike. Manejamos durante horas. Esta vez nos aseguramos de salir bien lejos del estado. Normalmente no involucro a mi esposa en esto, pero cada vez que lo hago, siento que algo dentro de mí se rompe. Creo que ella solo quiere compartir la carga». Ya estábamos bien lejos cuando comenzaron los golpes desde el maletero. Pronto iba a estar completamente despierta y gritando que la soltáramos. Si nos detenía la policía, ¿cómo explicamos a la chica gritando encerrada ahí? Subimos por la montaña hasta un lugar que había planeado con anticipación. Para cuando llegamos, ella ya estaba despierta del todo y gritando como loca.
Siempre pensaba en romperle las piernas para que no pudiera escapar. Es lo que suelo hacer. Pero mi esposa lo consideraba demasiado cruel. Le dije que se preparara mientras me acercaba al maletero. Lo abrí de golpe y ella saltó de inmediato, tirando a mi esposa al suelo mientras corría por su vida. Jalé de la cuerda que tenía atada al cuello y la hice caer de espaldas como una muñeca rota. «Mátala rápido», gritó mi esposa. Agarré la pala, y justo cuando ella intentaba ponerse de pie, le di un golpe seco en la nuca. Cayó sin vida al instante. Nos adentramos bien en el bosque para enterrarla. Mi esposa me ayudó a arrastrar su cuerpo cuesta arriba hasta encontrar un buen lugar. El sol ya empezaba a salir cuando el hoyo estuvo lo suficientemente profundo para esconderla bien, lo bastante para que ni los animales la encontraran. Decidimos pasar la noche en un motel antes de regresar. Matar siempre me dejaba agotado, y mi esposa solo quería una cama donde dormir. ¿Crees que esta vez fue suficiente?, me preguntó ella. La abracé mientras estábamos tendidos, exhaustos, sobre un colchón viejo y sucio. Estoy seguro de que esta será la última vez, dije, intentando tranquilizarla, aunque en el fondo sabía que probablemente no sería así. Debimos habernos quedado dormidos en algún momento, porque de repente me despertó el sonido de cristales rotos. ¿Qué fue eso, amor? Sentí como el vidrio se rompía bajo mis pies mientras me acercaba a revisar la ventana. No lo sé. Espero que no sea nada, dije, sin querer alarmarla, aunque ya sabía que no estábamos solos. Había sangre en el cristal. El corazón me latía con fuerza mientras seguía el rastro de sangre hasta el baño. El sudor me corría por la espalda cuando giré lentamente la manija de la puerta. «Me estás asustando, Mike», dijo mi esposa, temblando sobre la cama. Abrí la puerta con cuidado. Se oía una respiración leve y entrecortada desde la oscuridad. Mi mano temblaba mientras buscaba el interruptor de la luz. Ahí estaba ella, de pie frente al espejo del baño, observando su reflejo. Tenía la piel negra de tierra, la misma tierra del hoyo donde la habíamos enterrado. «¿Por qué me dejaste en ese lugar oscuro? ¿No me amas?», dijo, mientras su cuello se torcía con un crujido seco al girar hacia mí. Retrocedí lentamente, saliendo del baño. Ella abrió la boca y lanzó un grito antinatural antes de lanzarse hacia mí. «Agarra la pala», le grité a mi esposa. Logré someterla contra el suelo mientras mi esposa entraba corriendo a la habitación con la pala en las manos. «Creo que tienes que hacer lo que hablamos», dijo, entregándome la pala. Bajé con fuerza la hoja de metal sobre su cuello, separándole la cabeza del cuerpo. Lo sé, despedazar el cuerpo suena extremo, pero fue idea de mi esposa. Siempre fue algo que yo no podía soportar, pero a estas alturas ya se nos acabaron las ideas. Cuando nuestra hija murió en aquel accidente de auto, nos destruyó. Era nuestra única hija, nuestro todo. No me preguntes cómo, pero una noche bajé por un vaso de agua y ahí estaba ella, sentada en la sala. Pensamos que era un milagro, pero con el tiempo tuvimos que aceptar la verdad. Esa no era nuestra hija. Las primeras veces que la maté, sentí que algo dentro de mí se rompía. Han pasado 20 años desde que murió por primera vez. Con suerte, cortarla en pedazos funcionará esta vez.